Que Dios os bendiga en el nombre de Jesús. Recibid un saludo de parte de mi casa en el nombre de Cristo. Si no está la Miriam es porque tengo la niña pequeña con gripe y apenas tiene 4 meses. Entonces no puede salir. Hemos estado esta mañana en el médico, en el pediatra, y por eso no ha podido venir. Me ha mandado que os dijera un saludo y un abrazo muy fuerte para todas las hermanas. Amén. Bueno, gracias al pastor por extenderme la invitación. Sé que es un formalismo, que somos de casa, pero gracias de todas formas, porque el que tiene autoridad sabe estar debajo de autoridad. Amén. Tengo un mensaje que ardía en mi corazón cuando él me dijo el otro día, vente a visitarnos. Y escribía ese mensaje, estaba escribiendo en él. Ya había empezado un tiempo atrás, pero no lo había terminado porque no sentía de predicar ese mensaje en ningún lado. Y me ha llamado el Señor a terminarlo estos días para predicarlo aquí. Dios sabe el porqué, Dios conoce el corazón. Amén. Veo que esto ha quedado precioso. Amén. Es una obra maravillosa. Amén. Y espero que también los corazones sigan de la misma forma. Eso. Entonces es mejor todavía que bueno. Sonrían que Cristo les ama. Quiero hablaros de un tema que estuve escribiendo y el título que le he puesto no tiene muchas luces, pero es el que yo recibía. Y voy a hablaros de un mayordomo llamado Abdías, un justo en un territorio de tinieblas. Ese es el mensaje que quiero compartir en esta tarde, el tiempo que Dios nos permita, y espero que os hable directamente al corazón. Voy a leer la palabra, está en Primera de Reyes esta historia, capítulo 18, versículos del 1, voy a leer hasta el 4. Dice así: pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: ve y muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrar a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, aquí está el personaje de nuestra historia, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Dios, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y con agua. Que Dios bendiga los corazones allá donde se va a depositar su palabra. Abdías, me quedo con la frase del versículo 3, y Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Qué bueno es el temor de Jehová. Qué bueno es entender que uno hace las cosas no por obligación, sino por respeto reverente al Señor. Cuando hablamos de temor de Jehová, no estamos hablando de miedo, de que yo tiemble porque Él aparezca o porque eche un trueno. No estamos hablando de ese tipo de temor de Jehová. La Biblia nos enseña que es un temor de reverencia, de respeto a su autoridad, a su soberanía, a sus canas como anciano. Y aquí cuando dice que tiene temor de Jehová es que tenía respeto al Dios de sus padres que él conocía. Abdías significa siervo de Yahvé, siervo de Jehová. Fíjense el contraste de su nombre. Era siervo de Yahvé, su nombre lo indicaba, pero era el mayordomo del rey Acab y de la temible Jezabel. ¿Amén? Por eso, este hombre estaba en el terreno del enemigo. Porque no todos son llamados a servir en ambientes cómodos. No a todos nos llama el Señor a servir en ambientes cómodos. ¿Qué más quisiéramos? Que siempre que nos llame el Señor sea un ambiente cómodo, que todo esté hecho y que no tengan ningún problema. No siempre a todos se nos llama a servir en ambientes cómodos. Y Abdías fue uno de ellos. Fue llamado a ser mayordomo de Acab y de Jezabel. Solo con mencionar sus nombres, ya saben el que en contexto se encuentra uno que en su nombre significa siervo de Jehová. Porque no todos trabajan rodeados de cristianos. No todos trabajamos rodeados de cristianos. Creemos a veces que en las iglesias yo me voy a sentir con libertad, estoy en casa y somos de casa. No siempre en todas las iglesias todos los que nos rodean son cristianos. Pero es que yo voy al culto, sí, pero el que vayas al culto no significa que seas cristiano. Porque el cristiano tiene que marcar una identidad y una diferencia entre los demás. Puede haber gente que va al culto
Pero si esa gente no cambia, sigue teniendo pensamientos de pecado, sigue diciendo lo que no tiene que decir, sigue escuchando lo que no tiene que escuchar y va a sitios que no tiene que frecuentar, perdónenme, será una persona de culto, pero no es un cristiano, porque un cristiano tiene una identidad, señores, y un cristiano es aquel que vive a Cristo. Es cuando Cristo se manifiesta en la vida de uno. Es cuando uno habla y sabe que Cristo habla a través de esa persona. Eso es un cristiano. Y no siempre trabajamos en un ambiente rodeado de cristianos. Por desgracia, en nuestro pueblo hay mucha inmadurez en ese área. Y después tenemos los problemas que tenemos en las iglesias. Porque no todos, quizás los que ostentan cargos, son cristianos. Solo que nos hemos equivocado y los hemos puesto en el lugar incorrecto. Porque no todos sirven donde todo es luz. Y a veces nos toca servir en lugares de oscuridad. Y luchar. Y tenemos problemas por doquier. Por eso hay creyentes que Dios coloca en territorios oscuros. En lugares peligrosos. En ambientes donde la fe se prueba, se tensa y se revela. Y este fue Abdías. Abdías fue colocado, señores y señoras, en este lugar. En un lugar oscuro. En un lugar de ruina. En un lugar de conflicto, en un lugar de idolatría, en un lugar donde no se hablaba de Dios, sino que se maldecía a Dios, en un lugar donde no se le daba el honor a Dios, sino que se le daba el honor a todos los profetas que trajo erróneamente Jezabel a la casa del rey Acaz, donde hubo idolatría, rodeado de idolatría. Un hombre de Dios en el corazón de la corte del rey Acaz y de Jezabel. Un hombre viviendo dentro del palacio más corrupto de Israel. Ahí estaba un hombre de Dios. En medio de un palacio corrupto, en medio de personas corruptas, en medio de un ambiente corrupto, pero Abdías seguía manteniendo su integridad. Abdías seguía siendo fiel. No era un lugar santo donde estaba Abdías, pero su corazón sí lo era. No tenía aliados dentro del palacio, pero sí tenía una identidad. Su nombre significa siervo de Jehová. No tenía aplausos en el palacio, pero tenía temor de Jehová. Por lo tanto, Abdías era una luz encendida en medio de un palacio que era tenebroso. Dios lo puso donde nadie quería estar. Es que a veces nos cuesta tanto estar donde Dios nos dice. Porque a todos, pastor, nos gusta estar en los mejores lugares, en los lugares más visibles, donde mejor se me ve, se me reconoce, se me aplaude o se me diga. Pero en los lugares donde realmente merece la pena no queremos estar, porque hay lágrimas, dolor, sudor. Pero ahí es donde Dios te quiere. A veces no te quiere que figures, te quiere en el anonimato. Te quiere en el escondido. En este contraste, mientras Abdías escondía 100 profetas que quería matar Jezabel. Mejor dicho, los estaba matando a todos. Palabra de honor que era una mujer de armas tomar. Menos mal que en este tiempo no hay ninguna Jezabel por aquí. Sino palabra de honor que tenemos que hacer como Elías, escondernos debajo de la cueva. Ahora atención. Ahí tenemos a Abdías. Mientras él estaba escondiendo en el anonimato a 100 hombres de 50 en 50, y no solamente los escondía, sino que les daba de comer. Y no solamente les daba de comer, sino que les daba agua para que no pasasen sed. Mientras eso pasaba escondido en las trincheras del palacio, el aplauso se lo estaba llevando Elías, señores. Porque el visible, el que estaba en los carteles, el que estaba en la plana mayor era Elías. Elías estaba de alguna manera luchando contra el ejército de profetas falsos. Estaba degollando a 450 profetas de Baal y 400 de Asera. Atención, ahí estaba Elías. Ah, Elías, el de la lluvia. Elías, el del fuego. Sí, pero mientras Elías estaba viendo en público, había alguien, señores y señoras, que trabajaba en privado, que no lo veía nadie, pero mantenía fidelidad, era fiel y protegía y cubría a 100 hombres. Mientras uno mataba a hombres, otro protegía a hombres. Y ese es el contraste que a veces nos encontramos en las iglesias. Dios lo puso donde nadie quería estar. ¿Dónde te ha llamado el Señor en esta tarde a estar? Es que yo ya no puedo estar ahí, porque yo ya he subido de honor. No, tú tienes que estar donde hace falta. Porque entonces me estás demostrando. Ustedes me están entendiendo, ¿verdad? Yo creo que aquí no hay filtro, nos conocemos.
Es que yo ahí no puedo estar. ¿Por qué? Porque he subido de nivel. No. Aquí no se sube de nivel para dejar otros lugares. Uno tiene que ocupar los lugares que se puede. Uno tiene que estar donde Dios lo manda. Y hay a veces que nos ha tocado, y ahí está el pastor, barrer el culto. Se nos caen los anillos por barrer el culto. No, estamos donde nos necesiten. Quizás aquí se me va más predicando. ¡Ole! Aquí está el Elías predicando, que todo el mundo lo ve, mandando fuego que descienda. Pero cuando acaba el culto y se apagan las luces, hay alguien que este lugar lo deja así. Que tú no lo ves, pero está trabajando en un lugar que nadie quiere. Un ejemplo para que lo puedan entender. Jezabel era asesina, Acaz era una idólatra, la corte era un centro de brujería, de manipulación, de perversión. Y ahí estaba Abdías, señores, no se fue. Seguía estando ahí. Pero si tengo a un idólatra, Acab, que se ha vuelto de Dios a los profetas paganos. Jezabel, una asesina, está matando a todos que aceptan y reciben al Señor y profetizan en el nombre del Señor. La corte, por donde vaya, si hay brujería, si hay manipulación, si son unos perversos. Pero ahí, en medio de ese ambiente tóxico, Dios plantó a Abdías como una lámpara que no se apagaba. La diferencia la vas a marcar tú. O te dejas llevar por las circunstancias y te apagas, le das al interruptor y te apagas, o sigues alumbrando en medio del tormento, en medio de la oscuridad, en medio del problema. Mantén la llama encendida. Su posición no definió su convicción. Abdías trabajaba para un rey que era perverso, pero él servía a un Dios santo. Es que ese no me trata, es que ese que mal me hace, es que ese ya no me da honores. ¿Y qué más da? Te va a condicionar tu convicción a que yo te trate mal, a que yo no sea a tus gustos, que tú no puedes cambiar tu convicción porque yo no te guste. Que tú tienes que seguir sirviendo a un Dios santo. Que da igual, que tú tienes que ser lo que eres. Porque la integridad no se filtra por el ambiente y la circunstancia. La integridad se mantiene porque nace intrínsecamente desde dentro. Y cuando uno ha creído en Jesús de verdad, todo lo demás es secundario. Pero cuando empezamos a ver, bueno, es que estoy mejor aquí que allí, allí que allá, esto que aquello, escúchame, a lo mejor no has tenido un encuentro de verdad con Dios. Pero si soy ministerio, me da igual. No has tenido un encuentro personal con... Pero que estoy en el coro, me da igual. No has tenido un encuentro personal con Dios. Porque si tu posición va a cambiar tu convicción, si el lugar en el que te encuentras va a cambiar tu convicción, entonces dejas mucho que desear. Muchos justifican su pecado por el ambiente donde están. Es que he caído, es que nada más estoy con esto, es que me he dejado llevar. Es que claro, como todos lo hacen, yo también lo he hecho. Que tu posición no tiene que definir tu convicción. Que no puedes justificar tu pecado por el ambiente donde estás. Tú tienes que cambiar el ambiente donde estás. Abdías cambió el ambiente. Abdías era una lámpara que no se apagó. Mantuvo la diferencia. En el trabajo rodeado de vecinos diciendo butifarios por la boca, echando maldiciones, pero tú te mantienes como una lámpara de Dios. En el trabajo, en el empleo, con la familia, donde estés, que tú no tienes licencia para pecar, que no eres libre para hacer lo que quieras, eres libre para hacer lo que debes conforme al plan de Dios. Por eso Abdías mantuvo su integridad a pesar del ambiente donde estaba. Escúchame, que no era fácil, ¿eh? Yo soy de Abdías y huyo corriendo. Alma, este es un idólatra. Esta una asesina que nada más que menciona a Dios me corta la cabeza. Todos para allí pecando. ¿Qué es esto? ¿Que me voy? Yo me voy para mi casa. Prefiero estar allí que no en el palacio. Él mantuvo su integridad. ¿No le costaría a Abdías? Le costaría. Que es que lo que cuesta vale. Que uno no empieza a valorar lo que tiene hasta que lo pierde. Cuando lo pierdes lo valoras. No importa dónde estés, en qué lugar acudas, con quién te reúnas, joven. No importa. Lo que importa es que tu entorno no tiene derecho para pagar tu fe. Es que estoy en esta familia, que es que estoy... No. No hay excusa posible. Uno da lo que es. Y si no das es porque realmente no es lo que dice que eres.
Por eso la fidelidad de Abías, claro que tenía riesgo, claro que tenía un costo y un peligro, porque la fidelidad se paga. Mira, os voy a contar algunas cosas rápidas. Cuando eres realmente fiel, la fidelidad a Dios hace que pierdas amigos. La fidelidad a Dios hace que caigas mal a mucha gente. La fidelidad a Dios hace que pierdas quizás muchos negocios bien avenidos, que podrías hacerlo, pero por ser fiel no lo haces. La fidelidad a Dios te hace perder tantas cosas materiales en esta tierra, pero cuánta riqueza te da de Dios. Porque hace que Dios respalde tu palabra. Te convierte en un amigo de Dios. Te convierte en compañero suyo. Y en la medida en como tú andas, Jehová camina contigo. Eso es la fidelidad. La fidelidad es una palabra que proviene de fe. Fe, fidelidad, viene siendo lo mismo. Y la genera el Espíritu Santo. Es el fruto de la fe que proviene de la ramificación del fruto del Espíritu en nueve partes. Y la fe que habla de fidelidad, habla de mantenerse aun a pesar la contrariedad que tú puedas llevar. De mantenerse firme a pesar que todos te estén apuntando con el dedo, tú sigues manteniendo la fe en Cristo, la fidelidad en Cristo. Sigues siendo quien eres, no te ha cambiado nadie, señores. Por eso, claro que la fidelidad de Abías tenía un riesgo, tenía un costo, tenía un peligro. Le costaba la vida. Esconder a profetas cuando Jezabel los estaba matando era una sentencia de muerte. En el momento que Abías dijo, bueno, venir para acá 100 hombres, os voy a esconder porque no cogemos en las cuevas de 50 en 50 y os voy a dar pan y agua. En el momento que hizo eso, se estaba poniendo el cuello, la soga al cuello, o el cuchillo, o lo que sea. Pero estaba sentenciando su vida. Pero él no actuó por conveniencia, sino por convicción. Es que aquí en las iglesias actúan por conveniencia. Este me conviene, voy a culto. Es que este me da más cancha, yo voy a culto. Aquel no me traga, no voy a culto. Este me gusta más, voy a culto. Aquel no. Estas cantan bien, voy, que me gusta el coro. Aquellas que no cantaban bien, ya no voy al culto, que no me gustan. Este que me da honores, voy. Aquel que no me daba honores, no voy. Que tu convicción no puede ser movido por tu conveniencia. Que no podemos venir al culto por conveniencia. Tenemos que venir por convicción. Y tenemos que estar convencidos y convertidos de que somos hijos del Señor. Todo lo demás es secundario. Habrá momentos mejores, momentos peores, etapas buenas, etapas no tan buenas. No digo malas, sino no tan buenas. Pero escúchenme, tú tienes que mantener tu integridad. Tienes que ser el mismo. Estemos hacia arriba o estemos hacia abajo. Tienes que mantener integridad. Porque la conveniencia hace que vengas al culto cuando todo funciona bien. Pero cuando hay problemas ya no aparezco. Mientras el pastor no me exija, yo voy por mi conveniencia. Pero cuando empiece a apretarme, ya no voy porque no me conviene. Que el sentido de conveniencia sea de acorde al que Dios ha puesto en el corazón. Por eso Pablo dice, todo me es bueno, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Pero lo hace en el sentido de las cosas malas. Pero para Dios, atención señores y señoras, vengamos con un corazón limpio, sin sentido de conveniencia, adorar al Señor, que Él es el grande, el Rey, el poderoso, que bendito sea su nombre. El temor de Jehová era más fuerte que el terror a Jezabel. Pero hay quien tiene más miedo a los hombres que a Dios. Que está matando a todos, que quedo yo solo. Me da igual, tengo más miedo de Dios. Que no caiga Dios encima mía. Que me mata a Jezabel, pues que me mate. He salvado a 100 hombres. Mi vida ha valido 100 hombres. El miedo era más fuerte a Jehová, el respeto a Dios, que el miedo a Jezabel. Pero es que a nosotros a veces nos convienen más otras cosas. La vida cristiana no es aparecer aquí solamente. La vida cristiana empieza en casa y termina en casa. Esto, el culto, simplemente es venir a darle la gloria a Dios, que forma parte de tu vida cristiana. Tu vida cristiana empieza con la mañana, cuando abres los ojos. ¿Cuánto fiel eres tú en tu vida normal? Cuando me levanto, desayuno, me voy al mercado, el que tenga la suerte de no trabajar, que se quede en casa. En todo ese tiempo de ociosidad, ¿cuán fiel eres? ¿Qué miran por el teléfono? ¿Qué palabras usas? ¿Cuánta verdad decimos?
y un largo etcétera que podríamos mencionar aquí. Ahí empieza tu vida cristiana. Esto es parte de tu vida cristiana. Acaba el culto y tenemos que seguir siendo cristianos. Es que solamente hay cristianos por la conveniencia del culto, y en el culto soy cristiano. Y acaba el culto y ya dejo de ser cristiano. Y sigo pensando aquello que no tenía que pensar, y sigo deseando aquello que no tenía que haber deseado. Que Dios nos ayude a que el temor de Jehová sea más fuerte que el terror a Jezabel. Pero su servicio, el servicio de Abdías, no era espectacular, pero sí era de sacrificio. Él no mató gigantes. Abdías no mató gigantes. Él no detuvo el cielo para que no lloviese. Él no oró para que descendiese fuego. Pero él salvó vidas, una por una, con pan y con agua, día tras día, de una manera silenciosa que nadie se enteró, pero constante. Arriesgado, sí, pero eso también es heroísmo. No solamente tenemos que servir en lo espectacular, también aquello en donde hay sacrificio. Esto es espectacular. Venir aquí a predicar, que me dé el honor al pastor a mí, o que eso dé a los ministerios, eso es administrar un servicio espectacular. Estoy aquí, todo el mundo me mira, qué maravilla. Pero ahí abajo, que cuando te vea, vea a Dios a través de ti. Y no diga, bueno, es que contigo no quiero estar. ¿Por qué? Porque, hijo, no me transmites nada de Dios. Me llama 50 veces y no te cojo en el teléfono porque no sé ni los cuentos que me vas a contar. Y otro nada más que te llama está deseando cogerle el teléfono. ¿Por qué? Porque sabe a Dios. El sabor de Dios no lo damos aquí, lo damos ahí. El sabor de Dios no lo dan las niñas aquí cantando, tengo confianza para decíroslo, ni los que tocan. No, aquí no se da el sabor de Dios. El sabor de Dios se da ahí abajo, en la calle, en la casa, con la gente. Y el servicio no era espectacular, pero era sacrificial. Es decir, él cogía a los hombres, nadie se enteraba, pero él salvaba vidas. ¿Cuántas vidas estás salvando tú? Voy a peñiscar aquí un poco. ¿Cuántas vidas estamos salvando? Pero ahora que somos salvavidas, Irra, no, escúcheme. A veces tu testimonio o salva vidas o evita que gente venga al culto. Conforme actúes y sepan quién eres, o la gente viene porque ha habido un cambio en ti, oye, ese no ha cambiado, ¿a qué voy al culto yo si no hay quien lo aguante? Pero si me ha engañado, pero si me ha estafado, pero si me ha hecho esto, pero si me ha hecho esto otro, pero si me ha hecho esto, ¿yo a qué voy al culto? ¿Me estáis entendiendo? Uno tiene que cambiar sí o sí, y puedes salvar vidas o inclusive puedes ayudarlas a condenarlas. Porque a lo mejor por amor de mí hay gente que no viene. Que Dios nos ayude a no matar gigantes, a no detener el cielo, a no orar por fuego, pero a salvar vidas una por una, allá por donde me mueva, que se vea un cambio en mi vida, un cambio en mi persona, un cambio en mi hablar, un cambio en mi físico, un cambio en todo. Que Dios sea por nosotros y no nosotros por Dios. El reino de Dios se sostiene con héroes invisibles, no solo con aquellos que salen en fotos o en carteles. El reino de Dios se sostiene con héroes invisibles. Y los invisibles son los que salvan vidas. Nunca sale nadie por la televisión diciendo, vamos a conmemorar al grupo de bomberos de Santiago de Compostela porque han salvado a una mujercita que se estaba quemando su casa. No los conmemoran, no hace falta, pero son héroes invisibles. Sin ellos esa mujer se quemaba. Pero si salen políticos corruptos que, como han abierto un colegio, ponen la placa con su nombre. Así también hay muchos en las iglesias. Que Dios nos ayude a ser héroes invisibles. Que podamos trabajar dentro y por el pueblo. El reino de Dios se sostiene con héroes invisibles, no con los que salen en fotos. Por eso, en el registro del cielo aparecerán aquellos que han trabajado de corazón por su obra. La fidelidad de Abdías también preparó el escenario para el fuego de Carmelo. ¿Sabían que si Abdías no hace lo que hizo, esconder a 100 hombres y salvarlos, el Carmelo, el fuego del Carmelo no desciende? Es que pensamos que todo fue porque, claro, era el profeta de fuego, era el Elías. ¿Quién no lo quisiera ahora un Elías? Para que parase todo el mes de diciembre, de enero y de febrero y que no lloviese. Jolines. Le sacábamos un sueldo para que nos dejara trabajar.
Te pagamos, Elías, tú solamente tienes que orar para que no llueva hasta el verano. Pero no hay un Elías así. Ese Elías no funciona si no hay unas vías que esconde hombres. El fruto del Carmelo eran los 100 hombres que estaban escondiendo Abías. No quiero profundizar, quiero que lo entiendan. No quiero entrar con mucha profundidad en ello. Muchos ven la gloria de Elías, muchos Elías y Elías y Elías, pero qué poco reconocemos que el peso del Carmelo lo llevaba Abías, que era un mayordomo, que él no era ni profeta, él no era ni predicador, él no era ni apóstol, él mucho menos era sacerdote, era un mayordomo que temía al Señor. Porque los títulos no hacen a las personas. Son las personas las que rellenan el título. Son las personas las que marcan la diferencia. Puedes tener un título, pero si estás seco por dentro o seca por dentro, perdónenme, no vas a salvar vidas. Pero aquel que no es nada, pero se mantiene íntegro y empieza a salvar vidas por su testimonio, por su conducta, atención, tarde o temprano va a aparecer un fuego en el Carmelo y vendrá alguien que mande descender fuego, pero tú eres parte de eso. No se te ha visto a ti, pero te ha visto Dios, que es lo más importante. Pero pocos ven la fidelidad de Abías, que sostuvo a los profetas que no murieron. ¿Sabes que Elías confrontó a Baal? Pero Abías conservó el remanente. Esos 100 hombres eran el remanente que luego subieron. Atención ahora a la historia. ¿Sabes quién eran esos 100 hombres? Los que degollaron juntamente con Elías a los profetas. Si Abías no los salva, no hay hombre que degolle a los profetas. 100 hombres, juntamente con Elías, degollaron a 850 hombres. El remanente que salvó a Abías fue el que ayudó para degollar a los 450 profetas de Baal y 400 de Asera. Si no hay un Abías, no hay un Carmelo. Si no está Abías, no hay fuego del cielo. Elías levantó el altar, pero Abías presentó las voces que luego hablarían. Aquí estamos. Parte de esos acercaos a mí estaban estos 100 hombres que Abías salvó. Dios mío. Es que quizás ese es significante. Es que esto, ¿por qué voy a hacer esto? No vale, sí. Por lo poquito que tú hagas, para Dios cuenta. Quizás para mí no, pero para Dios sí. Por muy poquito que tú hagas, si lo haces de corazón, para Dios cuenta. Por eso, Elías sin Abías era un Carmelo sin remanente. Por eso, iglesia de nueva unción, para no ser muy pesado en esta tarde, lo visible necesita lo invisible. ¿Quieres que Dios te reconozca en público? Empieza a servirle lo invisible. Entra en tu cámara secreta. Ten contacto con Él. Que Dios te cambie. Lo público necesita lo oculto. Para que Dios te coloque en público, tú tienes que primero ser fiel en lo oculto. Pero a veces no somos fieles en lo oculto. Como nadie me ve, pues hago esto. Como nadie me ve, pues digo esto. ¿Que te está viendo Dios? Bueno, ahora me tiene que colocar... No te va a colocar el Señor en lo público. ¿Por qué? Porque no has sido fiel en lo oculto. En lo oculto tienes que ser fiel para que Dios te pueda colocar en lo público. Si no eres fiel en lo oculto y en lo invisible, Dios no te puede poner ni en lo visible ni en lo público. Es imposible. Porque Dios no trabaja así. A lo mejor yo sí, que tengo 50.000 errores, pero Dios no. Dios quiere que seas fiel en lo poquito para ponerte en lo mucho. Si yo le presto al Jesús 5 euros y luego guárdamelos una semana y luego a la semana voy y digo, dame mis 5 euros, es que los necesitaba y me los he gastado. Si no ha sido fiel en los 5 euros, ¿cómo le voy a dejar yo al Jesús 100 euros? Es imposible. Porque si no ha sido fiel en 5, menos me va a ser fiel en 100. Así hace Dios contigo. Te pone una obra sencilla cuando tú no eres fiel, en que no digas malas palabras, en que no mires lo que no tengas que mirar, en que no digas cosas que no tienen sentido, en que no hagas aquello. Si eres fiel en eso que es poquito, en lo oculto, que nadie te ve, entonces Dios te puede poner en lo público. Pero es imposible que Dios te dé gloria, que Dios te dé honra, cuando en lo poquito somos infieles. Y cometemos errores y pecamos a sabiendas y a conciencia. No subestimes tu aporte. Tu fidelidad hoy puede sostener el avivamiento de mañana. Para que esta iglesia siga en aumento como está, para que esta iglesia siga el avivamiento como está,
Primero, tienes que ser fiel hoy. Si hoy eres fiel, en un mañana será el fruto de un avivamiento. Venga, vamos a pedir por un avivamiento. Vale, si no eres fiel, hoy no va a venir el avivamiento mañana. Pero si hoy eres fiel, cumples con tus funciones, cumples con tu lugar. Es que ponemos a veces excusas hasta para faltar al culto. Y nos excusamos. Es que no he podido. Escúchenme, dice el gran predicador, el gran sabio Salomón, que hay tiempo para todo. Puede haber una excepción que confirme la regla, pero no siempre. Hay gente que deja lo que tiene que hacer para el momento justo del día que hay culto y de la hora que hay culto. Y luego, es que me ha salido. Y es verdad que lo que te ha salido es importante. Pero pillina, lo podías hacer antes y no lo has hecho. Lo podías dejar para mañana y no te ha dado la gana. Te ha convenido. Y eso es un peligro. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque no estamos siendo fieles en lo poco. No esperemos que Dios nos ponga en lo mucho. Es que a veces oramos por avivamientos cuando el primer avivamiento, ¿sabes dónde empieza el avivamiento? En el corazón. El primer avivamiento es un cambio interior. Cuando hay un cambio por dentro, entonces eso se exterioriza por fuera. Y cuando se suma lo mío, lo de él, lo de aquel, lo de aquel, lo de aquel, entonces hay un gran avivamiento. Porque ha habido un cambio en el pueblo. El que pecaba ya no peca. El que decía malas palabras ya no las dice. El que se iba por ahí ya no se va. Ahora se ha cambiado el hábito. La gente viene a orar, la gente viene a ayunar, la gente viene a leer, la gente viene a prepararse. Eso es un avivamiento, señores. Este remover de las aguas, ha venido este hombre, ha habido 2 milagros, hay cuánta gente, 2.000 personas, luego en el culto 25. ¿Y eso? Porque han venido el avivamiento, el remover de las aguas, pero el verdadero avivamiento es el que ha cambiado el corazón por dentro. Como te ha cambiado Dios, vienes, cumples, estás, que bendito sea su nombre. Por eso Dios está levantando, necesita levantar en este tiempo a muchos azbías para tiempos de apostasía. ¿Sabes que estamos en tiempos de apostasía? Apostasía es negar la fe, decaer la fe. Me mola más eso y me voy donde esto que me mola mucho más. Y abandono mis principios bíblicos. Apostasía es caerse de la fe, caerse de la gracia. Apostatar contra la convicción del Espíritu Santo, renegar a Jesús. Y hay muchos, aquí eso sí que ya no lo sé, pero hay muchos que están en las iglesias en general y viven con una vida de apostasía. Hay muchos así. Y os explico el porqué. Porque cuando una vida está en el culto y sigue viviendo una vida de pecado, es porque no ha querido y no deja que el Espíritu Santo lo redarguya de pecado. El ministerio del Espíritu Santo para el mundo, no para la iglesia. A nosotros nos lo hizo cuando estábamos en el mundo. Él dice que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. O sea, a ti no te convence ahora, ni de pecado, ni de justicia, ni de juicio. Ya lo hizo. Entonces, ¿qué nos hace a nosotros? Nos redarguye de pecado. ¿Y qué significa eso? Que cuando he pecado o he hecho algo que está mal y soy consciente de ello, porque ya no hay ignorancia, vengo al culto y me hace sentir mal. Eso que has hecho está mal. Y me hace sentir mal y me siento tan mal que tengo que pedirle perdón al Señor. Y el perdón conlleva el arrepentimiento y el arrepentimiento conlleva no volver a hacerlo. O poner muros para no volver a hacerlo, porque soy débil en ese área y necesito oración, necesito ayuno, necesito lectura de la palabra para fortalecerme y no volver a caer. Pero hay quienes viven en la iglesia y viven siendo apóstatas, porque pecan afuera, vienen al culto, el Espíritu Santo los redarguye del pecado y siguen pecando y siguen haciendo y siguen diciendo y se siguen comportando de las mismas maneras. ¿Sabes que a esto dice el Señor que los desecha? Y si Cristo viniese en esta noche o ahora mismo, estas personas no se irían con Cristo en el arrebatamiento. Se quedarían aquí. Pero si llevo toda mi vida desde que era un pequeño, pero si he predicado, pero si he cantado, no sirve de nada. Estás siendo un cristiano apóstata, un pseudo cristiano. Pseudo cristiano es un cristiano falso, que dice ser cristiano, conoce las reglas, cumple con los mandatos, cumple en la iglesia, pero su vida es una vida de pecado. No ha habido un cambio, sigue siendo el mismo, sigue siendo la misma. No trae gente, la echa para atrás. ¡Que Dios nos ayude a que haya un cambio en nosotros! Si no, de nada me sirve predicar, cantar, tocar, venir y estar toda mi santa vida en el culto. De nada me sirve. He perdido el tiempo. Por eso dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y la palabra vanidad lo decía el otro día en el retiro
de predicadores. Vanidad es una palabra que significa, que es una traducción más clara para que se pueda entender mejor, porque si yo digo vanidad suena a orgullo. Alguien dice, es orgullo todo. No habla de orgullo. La palabra es gel, y la palabra gel es humo. Dice humo de humo, todo es humo. Todo es humo, se desvanece, no vale, todo es humo. Todo es humo. O sea que lo único que vale es aquello que vives con Cristo. El espíritu de Jezabel hoy en día sigue vivo en nuestra cultura. No está Jezabel, pero sí su espíritu. Entre comillas, ya me entienden ustedes. El ambiente de Jezabel. ¿Por qué? Porque hoy la cultura, la televisión, con mucho respeto a los hábitos, las circunstancias, el mundo ha normalizado el pecado. Tú ves dibujos y ahora ves dibujos con mucho respeto, hasta dibujos homosexuales. Dibujos para los niños. Y los acostumbren, han normalizado el pecado. Han legalizado el aborto para la edad menor todavía. En las escuelas se están adoctrinando de una manera que es impresionante. ¿Qué pasa? Que han normalizado el pecado porque el espíritu de Jezabel sigue vivo en nuestra cultura. Está normalizando el pecado. ¿Y qué es lo que hace también? Persigue lo santo. Porque cuando eres santo el pecado te persigue. Eres en contra. Te llevas la crítica. Pierdes amigos porque tú eres santo. Porque la gente quiere, ¿pero qué eres? ¿Te vas a encerrar en 4 paredes? ¿Eres un religioso? No, porque a lo santo ahora lo llaman religioso. Estás loco. Entre 4 paredes ya no funciona eso. Que ya no es así, que no se lleva. No, mantente santo. Pero es que también está destruyendo la verdad. Porque hoy tenemos infectada nuestra misión, también nuestra misión. Nuestra amada Filadelfia está infectada con pensamientos erróneos a la Escritura. Hoy parte que eran nuestros se han vuelto judaizantes. Otros se han vuelto, dicen que Dios ya no es el Señor. Otros que ya no existe Padre, Hijo y Espíritu, sino que son la misma persona. Y están contagiando, rompiendo la verdad, porque el ambiente jezabélico sigue presente en este mundo. Están levantando falsos profetas y falsos pastores y falsos ministerios, porque hay quien quiere ministerios, pero no ha pagado el precio, no ha sido transformado por la verdad. Solo quiere, sí, soy ministerio, tengo el título de ministerio, pero luego tu vida deja mucho que desear. ¡Que Dios nos ayude a no dejar sucumbir nuestra vida al ambiente jezabélico! Pero aunque está el ambiente de Jezabel, también sigue habiendo vacías, señores. Gente que teme a Dios cuando nadie más lo hace. Yo sigo teniendo temor de Dios. Que lo hagan ellos, yo no voy. Oye, Sama, le dice a su mujer Sama, mira, me voy, es tiempo de cosecha, me voy a mi pequeño campito de lentejas. Ahora sí, está lloviendo, da igual, me voy, me toca recoger el fruto. Y él se va a Sama con su espada, porque es tiempo de guerra, y Sama va al campito de lentejas, y dice la Biblia que salen todos al mismo tiempo, porque la cosecha es para todos. Todo el pueblo está en los campos recogiendo, pero suena un sonido de guerra, y vienen los filisteos. Los filisteos en la Biblia representan o el ataque o las intenciones del demonio. Representan espíritus demoníacos o ataques de demonio. Y el demonio ataca 2 veces. O tiene dos artes para hacer. Primero, te ataca cuando estás sembrando para robarte la semilla, para desmoralizarte y para que no vengas ya a la iglesia. O, si no ha podido en ese momento, el segundo golpe es cuando es el tiempo de cosecha, para robarte el fruto, que te desmoralices y no sigas trabajando para el Señor. Este fue el segundo. Estaban recogiendo y vienen los filisteos. ¿Sabes lo que hace el pueblo cuando ve a los filisteos? ¿Qué hace? Huye. Huyeron todos. Dejaron los campos. Pero vamos a ver, te ha costado 1 año trabajarlo. Es el pan de tus hijos, de tu casa, de tu familia, de tu descendencia. ¿Y lo dejas? Sí, lo dejó, se marcharon. ¿Sabes el que no se fue? Sama. Sama no hizo lo que el pueblo hacía. El pueblo se fue. Sama se mantuvo. Sama no se dejó mover por la corriente del mundo. Mantuvo su fidelidad a su campito de lentejas. Quizás muera, pero voy a luchar con fereza por lo mío. Dice la Biblia que la espada se le quedó pegada a la mano. Era uno de los valientes de David, del escuadrón personal de David. Tenía valentía, temía al Señor cuando nadie más lo hacía. Pero también sigue habiendo asbías, gente que protege la fe bajo presión.
Que cuando el problema te viene, que cuando hay presión a veces en las iglesias, tú sigues manteniendo fe. Sigues viniendo a este lugar. Sigues cumpliendo y no poniendo excusas. Porque todo lo ve el Señor. Y todo se paga. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que el premio os lo va a dar el pastor José? No, no os va a dar el premio él. Ojalá pudiera él dároslo, que os lo daba, pero no os lo va a dar porque no tiene para todos. Os puede dar una palmadita en el hombro. Pero ¿sabes quién os va a dar el premio de vuestro trabajo? El Señor cuando nos encontremos con Él. Y también nos va a decir, mira, Irra, me enseña la pantalla de mi vida, mira, has trabajado, has hecho esto, eres salvo, que sí, que estás en el cielo, pero mira, me has puesto 52.700 millones de excusas, cuando realmente podías hacerlo y no lo hiciste. ¿Querías coronas? Ya no hay recompensa. Las has perdido, porque ya te llevaste el aplauso en la tierra. Yo aquí no te puedo rendir pleitesía. Nos vamos a perder tantas cosas, por tantas excusas, por tan mal que estamos llevando nuestra vida espiritual. ¡Qué mal! Pero también hay gente que sirve a Dios, sigue habiendo advías, gente que sirve a Dios sin ser reconocido. No busques reconocimiento cuando sirvas al Señor. Hazlo de corazón, hazlo porque le amas a Él. No esperes a que te pongan una chapita o que te pongan un título, no hace falta eso. Sé fiel a Dios, no esperes nada a cambio, sé fiel al Señor. Gente que guarda lo que es de Dios en tiempos de confusión. Abías guardó 100 hombres en tiempo de confusión. Y si no hubiera guardado 100 hombres, no aparece el fuego en el Carmelo. El producto del Carmelo estaba escondido en cuevas de 50 en 50. A veces lo poquito que tú haces, manteniendo y guardando lo que es de Dios en tiempos de confusión, va a generar un avivamiento quizás en tu iglesia, en tu familia, en tu matrimonio, en tus hijos, allá en todo lo que tú tengas, pero mantente y sé fiel. Por eso, hoy yo os invito a que le digáis al Señor que os haga unas vías. Aquí no encaja Samuel, tampoco David, tampoco Saúl. Aquí no encajan ninguno, aquí encajan Días. Unas vías que permanece fiel donde otros se pierden. Vaya frase. Permanece fiel donde otros se pierden. Permanece fiel donde otros se pierden. O sea, que hay cosas donde prácticamente todos caen, pero tú que eres unas vías te mantienes. Hay un ejemplo. Fácil. Bueno, hoy hay un cumpleaños, ¿no? Y lo van a hacer en un local. Es una maravilla. Van a poner globos y lo van a decorar, que es impresionante. ¿Vale? Uy, mira lo que está haciendo ese. Lo voy a hacer también yo. Mantente fiel. Que lo hagan ellos, que lo hagan. Tú mantente. Donde otros ceden, tú persevera. Tú mantente. Permanece fiel donde otros se han caído. Donde otros negocian, tú mantén la palabra del Señor. Unas vías es el que protege lo que Dios ama. La doctrina, la santidad, las vidas heridas, la verdad en tiempo de confusión. Porque hay a veces que no nos interesa nada más que mi interés, nada más que lo que a mí me pertenece. Pero hay que velar por las almas heridas. Hay que mantener y guardar la santidad de la iglesia. Y la santidad significa que la iglesia tiene que estar apartada para Dios. La iglesia no es un club social. La iglesia no es un lugar de entretenimiento. La iglesia no es un lugar donde vamos todos porque es una costumbre. No, la iglesia tiene que vivir apartada para el Señor. Tiene que marcar la diferencia. Tiene que ser distinta. Tiene que saber a Dios. Dale un aplauso a Dios si tú lo sientes. Unos días sirve sin buscar aplausos, porque Dios lo ve en lo secreto y Dios lo honra en público. Dios recuerda lo que el hombre olvida. Entonces, ¿cuál es la conclusión en esta tarde en el mensaje? Para terminar, que tu nombre quizás no aparezca por ahí, que nadie sabe lo que haces, pero que sirvas sirviendo al Señor en el silencio. Sigue con lo que estás haciendo para Dios en fidelidad, que a lo mejor nadie se da cuenta, pero tú sigue haciéndolo. Porque hoy Dios te dice, yo te vi cuando alimentaste, yo te vi cuando sostuviste, yo te vi cuando permaneciste, y yo te daré recompensa. No te muevas de tu lugar, no apagues tu luz.
No entregues tu temor de Dios. En tiempos de Jezabel, el cielo sigue buscando a Abdías. ¿Serás tú uno de ellos? ¿Serás tú una de ellas? Ese es el mensaje que sentía en mi corazón. Fidelidad, anonimato, santidad, integridad, nada más. Mantente en tu lugar. Si no has cambiado, cambia. Si te has encontrado a medias con Dios, encuéntrate del todo. Piérdete con Dios. Reencuéntrate si hace mucho que no te encuentras. Recobra las ganas, porque en lo poquito que tú haces, que quizás no te lo agradece nadie, Dios te lo paga. Sé fiel en lo invisible para que Dios te pueda poner en lo visible. ¿Qué tal si a Dios le damos un fuerte aplauso? Que Dios os bendiga.